Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar en este episodio de un tema de máxima actualidad, que lo viene siendo área candente y tema de estudio de máxima relevancia desde hace ya una década. Nos vamos a desplazar un poco fuera de la estrategia, pero es que el tema de hoy tiene unas repercusiones más que evidentes para la política exterior, la política internacional y para la política de defensa de los estados. Y además haremos un especial hincapié en un actor que a nosotros nos interesa mucho, como son las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de la primavera árabe y vamos a hablar de Túnez en el episodio de hoy. Y para eso contamos con la profesora Guadalupe Martínez, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Guadalupe, bienvenida, gracias. Muchas gracias a vosotros, Alberto. La verdad que un gusto, que quieres que te diga, el contar contigo en este podcast con una voz más que reconocida y especializada para hablar de estos temas y poder enriquecer nuestro conocimiento sobre este área particular de estudio, que quizás nos quede en algunos aspectos un poco más lejos, pero por eso mismo creo que merece la pena que profundicemos en ello, ¿no? Creo que el tema de hoy lo merece. Guadalupe, eres especialista en el área, en Túnez, en el Magreb, y lo primero es preguntarte un poco, bueno, pues por tu recorrido, ¿por qué te dedicas a estos temas desde la ciencia política? Bueno, pues casi por casualidad, la historia de mi relación con Túnez como caso de estudio o de la política tunecina como objeto de estudio, pues tiene casi los mismos tintes que cualquier relación amorosa, ¿no? Empieza por casualidad, sin buscarla, cuando menos se lo espera uno y sin pretenderlo. Y luego cuando uno se da cuenta de lo muy involucrado que está, del mucho interés que siente por estos temas, pues ya está atrapado. Es demasiado tarde, ¿no? Para escapar de lo que casi es una atracción fatal. Yo recomiendo siempre a mis compañeros investigadores, sobre todo a los más jóvenes, que se enamoren de su objeto de estudio. Ayuda siempre, ¿no? Para compensar los sinsabores que da el terreno de la investigación. Pero bueno, mi caso fue así. Yo llegué por primera vez a Túnez en 2007, todavía bajo la dictadura de Ben Ali, con una beca de la Fundación Analí, una fundación, un think tank egipcio. Y a raíz de aquella visita, pues acabé cambiando el tema de mi tesis doctoral, lo cambié para estudiar la política tunecina, y a partir de ahí, pues prácticamente casi todos los proyectos de I+D en los que he participado, pues han tenido que ver de una forma u otra con el mundo árabe, y mi aportación consistía precisamente en el foco en Túnez. Luego, claro, como resultado, pues la inmensa mayoría de mis publicaciones han ido también por el derrotero de la política tunecina. De ahí que casi todas también, o prácticamente todas, mis contribuciones a think tank o a medios de comunicación hayan ido también en esa línea. Y bueno, porque a nivel de actividad docente he acabado también dedicándome, especializándome, ¿no?, en la política tunecina, tanto en los estudios de grado en ciencia política como en varios másteres. Y porque la vida es así y parece que todo a modo bola de nieve, pues ahora mismo tengo la suerte de trabajar con 5 universidades tunecinas en el marco de un proyecto europeo. De manera que esto parece que no acaba, ¿no? Es una relación amorosa de momento feliz. Feliz. Estable, parece que estable. O sea que estamos, ahí es nada, estamos hablando ya de camino de 15 años dedicada ahí en cuerpo y alma, ¿no?, a esta relación. Así que, pues mira, qué mejor que tú para hablarnos de la situación en particular en Túnez. Claro, a nosotros, desde pues quienes nos dedicamos a los estudios de defensa, estudios internacional en sentido más amplio, de repente, hace 10 años, empiezan a suceder una serie de revoluciones, pongámosla en plural, en países de nuestro vecindario próximo, del Mediterráneo, etcétera, y empezamos a hablar de procesos de cambio, de inestabilidad, todo lo que ello supone, ¿no? Y hay un interés como en fin, inédito, ¿no?, por este tema. Y, pues bueno, muchas veces nos puede quedar muchos de estos procesos algo lejanos, porque no es nuestra área de
de especialización, ¿no? Quienes estáis trabajando ahí como casos de estudio y centrado, pues podéis aportar mucho. Si te parece, te propongo el siguiente recorrido. Empezamos por una visión algo general, muy rápida, de estos 10 años en lo global, el más amplio, primavera árabe, en ese espacio del el MENA, ¿no? El Middle East, North África, el norte de África y Oriente Medio, y luego nos centramos a hablar más en concreto en Túnez, que creo que como caso particular de estudio tiene su propia amiga, ¿no? Por así decirlo. Así que, ¿te parece bien? ¿Vamos con ese esquema? Me parece fenomenal. Pues la primera pregunta, por tanto, sería tu visión como especialista en el área acerca de estos 10 años. En 2021 se acaba este particular aniversario de aniversarios. Y bueno, ¿cuál es un poco el juicio, las claves analíticas que nos permitan comprender mejor este tiempo transcurrido? Bueno, acaba el aniversario con un sabor muy agridulce y con notas más agrias que dulces, e incluso a casi todos los niveles en que podamos pensar. A nivel socioeconómico, no podemos olvidar que las revueltas estallaron precisamente por una demanda de mejora de las condiciones de vida. No fueron tanto protestas políticas en su principio, sino más de tipo socioeconómico. Y a día de hoy, pues la condición socioeconómica de los ciudadanos del mundo árabe no ha mejorado, incluso ha empeorado. No solamente por la gestión interna, que luego las autoridades políticas hayan hecho de esa revuelta, ¿no? y sus consecuencias, sino porque también han interferido otros factores, ¿no? La propia crisis económica de la Unión Europea, ¿no? Como socio económico y comercial fundamental con la región, el efecto de la pandemia, del COVID, los conflictos armados que han estallado en la región, en los propios países de conflicto e incluso en los países vecinos, ¿no? Como efecto colateral, donde se ha desarrollado economía de guerra básicamente en la frontera. Y eso ha redundado pues, en un fortalecimiento de los flujos de mercado negro que ya había y por tanto repercute en el Producto Interior Bruto. Han aumentado mucho los niveles de desempleo, han subido mucho los precios, tanto la inflación que agobia, ¿no? En el día a día al ciudadano. Y esto unido a que los gobiernos no han podido o no han sabido hacer más inversión social por muchos motivos, o porque no tenían recursos, o porque han bajado los precios del petróleo, en el caso de los países exportadores, o porque han decidido destinar buena parte de los presupuestos a las guerras proxy o de proximidad en las que se han implicado. Claro, esto a nivel humano, si hablamos de consecuencias o del eje de seguridad humana, los efectos han sido en esta década catastróficos, ¿no? Pensando desde los países en conflicto armado como Yemen, ¿no? Especialmente trágico a nivel de hambrunas, de epidemias, de desplazamiento humano, o Siria, igualmente dramático, Libia. No podemos olvidar que existe un nivel de violencia todavía importante en Irak. Incluso tenemos que pensar en las minorías religiosas, ¿no? Sus derechos básicos humanos no están ahora más protegidos que estaban antes, al peor, o sea, incluso están peor, ¿no? Están siendo, vienen siendo en la última década, pues víctimas principales, sobre todo en Irak y Siria, por relación de grupos yihadistas, a nivel de seguridad regional, incluso ya global, al actor Al-Qaeda, que ya teníamos, se suma Estado Islámico, ¿no? Y la complejidad de las relaciones que se establecen entre ellos y los pequeños grupos terroristas que a modo de trasvase, ¿no? Van hacia una u otra organización. Incluso no podemos decir tampoco que se haya aliviado el nivel de sectarianización de la sociedad, ¿no? Del conflicto político-religioso y a nivel de seguridad de Estado. Incluso en los últimos años se están generando modelos de gobernanza de la seguridad tipo híbrido, ¿no?
que implica la pérdida de soberanía, de capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus fronteras del Estado. A nivel político, tan solo a nivel político podemos decir que ha habido algunos avances, pero es muy localizado, solo en el caso de Túnez, porque en los demás países los intentos de transición hacia la democracia se han visto frustrados o sencillamente han sido ficticios, ¿no? Desde un primer momento. Por lo tanto, incluso hay, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Egipto o de algunos países del Golfo Pérsico, donde el nivel de autoritarismo y de represión política se ha incrementado en los 10 últimos años. De manera que si hay que hacer un balance de esta década, el balance es negativo. Me interesa esa última, si te parece, por ahondar esa cuestión que hablabas de la seguridad del Estado, de las fronteras. Un poco desarrollar más ese punto que creo que es interesante. ¿En qué sentido se ha visto reflejado ese factor? Sí, por ponerte un ejemplo muy concreto, el caso de Libia, ¿vale? Porque nos queda cerca de la Unión Europea. Sí, totalmente. Claro, pues, ¿cuántos bandos enfrentados, armados hay ahora mismo en Libia que sean de carácter local? Casi se pueden contar por número de tribus, ¿no? Y por tanto estamos hablando de cientos, porque la atomización, ¿no? A la que ha llegado hasta nivel local el conflicto es muy importante. Desde el punto de vista local, pero si consideramos además que hay actores internacionales implicados que también han llevado ejércitos o grupos paramilitares sobre el terreno, ¿no? Y si consideramos que incluso parte de un intento de articulación de ejércitos que se hizo en su momento, comandado por el general Khalifa Haftar, es una parte importantísima en el detonante y desarrollo de la última guerra civil en Libia. Digamos que no hay un aparato de seguridad propiamente dicho en Libia, lo que hay es una atomización, ¿no? O, digamos, donde el gobierno de unidad nacional a duras penas consigue articular un ejército que no da abasto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque tiene que enfrentarse contra grupos yihadistas, contra grupos, bueno, básicamente delincuentes, ¿no? Que pretenden controlar las fronteras del sur por el tráfico precisamente pues, de armas, de tabaco, de personas con Níger, por ejemplo. Tiene que luchar contra los intentos de General Haftar de tomar el país y luego aparte tiene que luchar contra las fuerzas armadas y los recursos que estas tienen pues de países extranjeros, ¿no? Que han puesto la bota en el terreno, muy complicado. Eso yo creo que muestra a las claras el por qué se le ha, también desde otros campos que quizás, ¿no? De conocimiento, pues los estudios estratégicos, que no habían, los de seguridad internacional, que no habían prestado tanta atención en este sentido, ¿no? Quizás a toda esta zona, a toda esta región, pues bueno, creo que a las claras muestra el porqué del interés. Claro, pero fíjate, Alberto, si precisamente nunca la Unión Europea había recibido tanta inmigración procedente de las costas de Libia y es por algo nadie está vigilando esa frontera. Claro, no, totalmente. ¿No? O el caso que señalaba, ¿no? Las proxy wars, ¿no? La guerra instrumentalizadas por terceros estados que utilizan esos conflictos pues para influir en la región, que como si el fenómeno no es nuevo, pero sí quizás sea nuevo, ¿no? La escala a la que se ha producido, ¿no? En una región, bueno, donde se suponía que había cierto control, al menos aparente, ¿no? Del Estado sobre su territorio, ¿no? Que creo que es. Sí, fíjate, Alberto, sí, el propio, un dato, ¿no? Que es casi indicativo de las condiciones de la frontera en Libia. Túnez, en todo su recorrido de, bueno, miles de kilómetros que tiene de frontera de desierto con Libia, ha tenido que construir su propia barrera, digamos, para proteger, a modo de zanja en el desierto, para proteger, digamos, o controlar, tratar de controlar un poco los movimientos, ¿no? Sobre todo, pues, de actividad irregular, ya sea tanto de mercado negro
tráfico de armas y también flujo de terroristas, ¿no? Que se entrenan en bases libias y que luego se mueven hacia Túnez, entre Túnez y Argelia. Normalmente. Y yendo al punto que nos trae en este episodio, ¿por qué es relevante Túnez como en sí mismo? También para entender un poco las dinámicas, ¿qué justifica el que hablemos de Túnez hoy? Bueno, desde el estallido de la llamada Primavera Árabe, Túnez ha tenido siempre un papel principal, ¿no? a hacer referencia a esta dinámica. Primero porque fue el lugar de estallido, ¿no? De arranque, la chispa de la llama y desde allí el efecto contagio. Luego en la última década también un papel principal porque quedó como el único laboratorio, ¿no? O experimento de liberalización y democratización profunda dentro de todo el mundo árabe y con relativo éxito, porque es la única experiencia donde se ha conseguido una convivencia cómplice de alguna manera entre islamistas y seculares, entre partidarios de cambio profundo y representantes del antiguo régimen, entre conservadores y la izquierda, básicamente un experimento fundamental de transición pactada, ¿no? Se habla de transición pactada en España. Bueno, en Túnez el cambio empezó con una revolución, pero ha habido también una transición pactada. Y fíjate que el diálogo, la capacidad de negociación y de compromiso entre estas partes enfrentadas ha sido muy importante. Y esto lo vemos tanto en los contenidos de la Constitución tunecina de 2014 como en la propia composición de los gobiernos, ¿no? De las coaliciones de gobierno que se han sucedido en la década. Lamentablemente, hoy tenemos que seguir hablando de Túnez, pero ya no por sus logros políticos o en el terreno de la democratización, sino casi por el sobresalto, ¿no? o la interrupción en el proceso de cambio que puede suponer el golpe de Estado del presidente de la República, Kais Saied, ¿no? Tímidamente iniciado en julio y bueno, reforzado, consolidado a final de septiembre pasado. Fíjate que por lo que decías y a propósito de la mención a España, yo creo que, claro, nos interesa mucho estudiar esos procesos de cambio, ¿no? Político hacia la transición democrática, ¿no? Y parece que un elemento, ¿no? El pactismo parece que tiene visos de que al menos en los primeros estadios, ¿no? Pues tenga mejores vísperas que procesos quizás puramente revolucionarios, ¿no? En sentido de ruptura con lo anterior, ¿no? Parece que el caso tunecino habría venido, ¿no? Quizás a evidenciar, ¿no? Un nuevo ejemplo de que estos procesos se pueden fructificar mejor. No sé un poco qué opinión te merece esta idea, si bueno, tienes ese juicio o no. A nivel comparado, lo que nos dice la realidad empírica es que a nivel global es más fácil llegar a consolidar una democracia a través del pactismo que del cambio abrupto, ¿no? Porque implica mucho menos riesgo, sobre todo de disenso, ¿no? De una parte de la sociedad que se siente, digamos, especialmente vulnerada, ¿no? por el cambio radical. Suelen acabar lo que hacemos hasta ahora, ¿no? O al menos la última oleada de democratización en el siglo XX ponen de manifiesto que así acaban mejor las transiciones, al menos como posibilidad de consolidación de democracia sin sobresaltos importantes de intento de derrocar el nuevo régimen. Creo que esto es un punto importante, ¿no? A introducir en los análisis cuando analizamos entonces estos procesos de cambio, ¿no? Bueno, no solo en esta región del mundo, sino también pues, en Europa o en América Latina o en el sudeste asiático o en otras partes de África, ¿no? Creo que es claro, importante. aquí tiene mucho que ver la capacidad de las élites del antiguo régimen para reconvertirse, ¿no? De antiguas sostenedoras de autoritarismo a nuevas, bueno, si no defensoras o partidarias, sí actores comprometidos con el cambio, ¿no? Un compromiso en no obstaculizar ese cambio. Muy interesante.
Después de este juicio de esta década, que te agradezco el esfuerzo de síntesis, yo creo que, y habiendo, ¿no?, mencionado, justificado por qué Túnez es relevante, que nos aporta, yo creo que podemos aterrizar ya, ¿no?, en el presente, que hay mucho que comentar al respecto. Y ya lo decías, ¿no?, lo estabas empezando a señalar. En julio, el presidente Kais Saied invoca el artículo 80 de la Constitución, destituye al primer ministro, congela la actividad del Parlamento, puede gobernar por decreto, ¿no? Invocando la seguridad de Túnez, ¿no? Ahora hablarás un poco más de esto. La gente, hay manifestaciones que hablan de golpe de Estado, de involución. Pregunta que yo creo que abre nuevo apartado en el episodio de hoy. ¿Esto fue un golpe de Estado? ¿Fue una revolución? ¿No fue un golpe de Estado? Creo que un análisis de qué acontece en los últimos meses en Túnez, cómo se sitúan los actores al respecto, la sociedad, creo que puede ser interesante para, bueno, pues para saber más de qué ocurre allí. Bueno, ahora mismo circulan varios discursos al respecto. Desde mi punto de vista, lo que hemos asistido a un golpe de Estado constitucional por fascículos y todavía no tenemos el último. Como te has dicho, el 25 de julio, el primer elemento de golpe de Estado constitucional vino en intentar usar ese artículo 80 de la Constitución, pero de manera muy manipulada, ¿no?, de manera muy dudosa. El artículo 80 dice que en caso de inminente peligro para la nación, el presidente de la República, tras consultar con el presidente del gobierno y el presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo, puede tomar esas medidas excepcionales, pero de manera temporal y solo por un mes. ¿Qué ocurre aquí? Que Kais Saied no consultó ni con ninguna de las instituciones que obligadamente tenía que haberlo hecho, y además su vocación no era una medida excepcional para un mes, y además suspendió la inmunidad de los parlamentarios con el argumento, y esto es muy peligroso porque tiene un discurso populista o un fundamento populista muy profundo, y es que el peligro inminente para la nación venía representado por la actividad de los partidos políticos en el Parlamento. Ese es el peligro. Esto es un giro desde pasar el discurso tradicional, ¿no?, de seguridad en Túnez, del terrorismo y todo esto, a que la oposición sea el peligro para la nación. Hay un salto, un doble mortal, Claro, pero fíjate, Alberto, no es solamente la oposición, es incluso también los partidos del Parlamento que sostienen al gobierno. Lo que estaba diciendo Kais Saied es que los enemigos de la nación eran el gobierno y el Parlamento que lo sostenían. También los partidos de la oposición al gobierno. Básicamente, las dos instituciones o los dos polos de poder enfrentados al poder que ejerce la presidencia de la República. Lo que trató de hacer es deslegitimar completamente cualquier institución, teniendo en cuenta que también se hizo con el control del Poder Judicial, ¿no?, a que reiteradamente se ha referido como una institución corrupta e ineficiente, vendida a los intereses de la élite política. Básicamente estamos hablando de una concepción política de poder unipersonal, ¿no?, de concentración de poder en la presidencia de la República, más, o diría, tan a nivel como los tiempos de Bourguiba y Ben Ali, o incluso una reinvención peligrosa porque tiene un tinte populista muy importante. Claro, en el momento en que te dice que el discurso del presidente es que los partidos políticos son corruptos y son enemigos de la nación, que el Parlamento es, por lo tanto, ilegítimo y además ineficiente, y te dice que el gobierno actual y los anteriores son los responsables del deterioro de la situación política, económica y social en Túnez, básicamente lo único que queda libre, y que el aparato judicial está corrupto también, lo único que queda libre de mancha es la presidencia de la República. Y creo que es inteligente la manera en que lo ha usado, porque en la cultura política tunecina la figura del gran padre, ¿no?, del presidente de la República como gran padre de la nación,
inspirada en los tiempos de Bourguiba, pues están muy presentes, ¿no? Un poco esa visión patriarcal de la política de un líder protector del pueblo, ¿no? Está muy presente y ha calado bien, pero claro, si deslegitimamos los partidos, el Parlamento y el gobierno legítimamente elegido, estamos desmontando los pilares de la democracia. Claro, Representativa. Claro, es que no queda nada, a excepción de yo, ¿no? Claro. En el sentido del presidente, ¿no? También, y te pregunto, ¿se erige también como, por aquello que mencionabas de populismo, como representante del pueblo revolucionario tal frente a, ¿no? A la casta política? Totalmente, porque Kais Saied llegó a la presidencia de la República de Túnez sin un partido que lo sostuviera, un partido político. Por tanto, tampoco había un partido político bajo su control que concurriera en las elecciones legislativas, ¿no? Bueno, él se considera al margen de todo eso, ¿no? Por lo tanto, y además tiene ya en su programa electoral ya presentado una visión muy, muy utópica, ¿no? De lo que es la democracia y una visión muy reduccionista de relación pueblo-gobernante, siendo él la autoridad. Fíjate que él después, en septiembre, para consolidar el golpe de Estado, pues por decreto presidencial comunicó que el Parlamento seguía suspendido, que él cambiaba el gobierno, cuando no corresponde al presidente de la República nombrar al gobierno, que toda la legislación iba a ser por decreto y que incluso anulaba bueno, cerraba las puertas de una institución que es algo parecido a lo que tenemos en España como el Tribunal Constitucional. De manera que ya no queda ninguna institución capaz de controlar las decisiones del presidente de la República. Ninguna. Él insiste en que toda su acción, toda su estrategia está dentro del marco de la Constitución, pero no es cierto, porque en realidad ha suspendido toda la aplicación de toda la Constitución, salvo el título 1 y 2, que se refiere a derechos fundamentales, y aún así se están viendo vulnerados. Entonces, especialmente para quienes se oponen, ¿no? a la política, a esta nueva visión de Saied. Y sigue insistiendo en el discurso populista de evitar por todos los medios la interferencia de lo que él considera, bueno, saboteadores de la relación entre el pueblo y el presidente, ¿vale? Tanto la sociedad civil, y hablo incluso del principal sindicato tunecino, asociaciones de defensa de derechos humanos, bueno, las asociaciones más importantes de Túnez, los propios partidos políticos, la patronal, todos se han ofrecido de alguna manera a establecer un diálogo con el presidente, admitiendo que había muchas cosas que no funcionaban bien en el sistema y que esta puede ser una oportunidad para el cambio, pero un cambio que sea de nuevo dialogado y negociado. Bueno, pues el presidente se niega a tener ningún tipo de interlocutor que él considera que no son puentes legítimos representantes de la sociedad tunecina. Y él lo que propone, su última idea ha sido hacer un referéndum electrónico para, como forma de, eso es lo que él entiende como diálogo entre el presidente y el pueblo. El presidente pregunta, el pueblo habla, pero sin ningún tipo de negociación con ningún actor social, colectivo, político, nada. Entonces, sí, esa impronta que tú hablabas de relación directa líder-pueblo, pues muy, muy clara en el caso de Túnez. La verdad es que diría, ¿no? Para no ser un golpe de Estado se parece mucho a un golpe de Estado, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Se retuerce, ¿no? Esto como decía el chiste ese, ¿no? De si tiene cuernos, da leche, tal, pues a ver si va a ser una vaca, ¿no? y parece una vaca, pues seguramente no será una vaca. Pues, claro, pero fíjate, Alberto, ese es el discurso que algunos mantenemos. Esto es un golpe de Estado. Pero esto se dice en parte
desde la academia y solo desde una pequeña minoría. ¿Vale? Claro, es que justo por eso te iba a preguntar, porque parece claramente que no, por todo lo que señalas, cómo se retuerce la Constitución para hacerla saltar por los aires, pero decías, hay distintas corrientes, ¿no? Hay Sí, distintas sí, apreciaciones. hay, Y justo por ello bueno, iba a sí, preguntarte, sí. sí, los partidarios de Kais Saied dicen que esto no es un golpe de Estado, esto es una nueva revolución. Ajá, vale, interesante ese giro de guión. Retomar la revolución en el punto donde otros la truncaron. El pueblo nunca es responsable, ¿no? Hay una élite política, no hay élites políticas que truncan el proceso revolucionario, según ellos, y esto es una manera de sacar adelante una nueva revolución. La cuestión es que aquí no hay una sociedad que haya salido a la calle masivamente para demandar el cambio. Aquí sencillamente lo que hubo el día de la independencia de Túnez, el 24 de julio, en algunas ciudades de Túnez, algunas manifestaciones muy minoritarias, que lo que venían a hacer era reiterar la necesidad de mejoras de las condiciones laborales, más empleo, medidas paliativas de la inflación y acusando al principal partido islamista, el Nahdla, como responsable del deterioro de la situación. Incluso asaltaron algunas sedes en algunas ciudades. Pero este tipo de desorden era un social, hubiera sido muy fácilmente controlable. Solo que Kais ayer aprovechó la ocasión para decir, bueno, esto es una manifestación o un indicador básico del estallido de una nueva revolución. No era así, lo malinterpretó. Y entonces ahora se hace como único valedor de esa revolución. O sea que, para sí, que nos, digamos, resumirlo, poner la foto, una serie de manifestaciones de índole social económica, y ese era el sentido de las mismas, es interpretada, o quizás seguramente con toda la intencionalidad, como esto se parece a diciembre de 2010, enero de 2011, esto es lo mismo, vamos a instrumentalizarla, ¿no? Es un poco el esquema, pero no había realmente ninguna reivindicación de tipo político más allá, por supuesto, como señalas, ¿no? De, bueno, pues de acusar al gobierno tal, pues de mala gestión o de no estar ¿no? aportando soluciones, ¿no? Sí, Eso lo he totalmente. entendido bien este. Sí, sí, una Pero, manipulación, sí, sí, total, de los acontecimientos. Cuando lo mencionabas tú al principio, cuando en ese proceso revolucionario de hace 10 años en Túnez, por ejemplo, actores tan importantes como pues el principal sindicato, ¿no? En tunecino, la Federación General de Trabajadores, y tuvieron un rol importante. Si ahora se le aparta, como comentabas que se ha hecho de ese proceso, ¿cómo se justifica que se mantiene ese espíritu? Si hay actores o el propio Ennahda, aunque haya sido el objeto de las críticas de la sociedad, ¿no? De estas manifestaciones. Es decir, ¿cómo se justifica que esos movimientos políticos, actores que tuvieron importancia, ahora se les dice, no, sois parte del problema, no pintáis nada? Parece, desde, ¿no? Viéndolo desde aquí, parece que están rompiendo con ese espíritu precisamente, ¿no? De la transición tunecina, que era ejemplar y que, Totalmente, ¿no? totalmente. Eso es una ruptura con, digamos, el ADN de la política tunecina. Incluso en tiempos previos a la transición, la voluntad de interlocución, de diálogo, siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. Y la interferencia de Kais Saied más notable es precisamente la negativa a abrir diálogo con cualquier actor político o social. Es la esencia pura del populismo, de solo hablo con el pueblo. Y este tipo de actores no forman parte del pueblo. Y ahí está el peligro. Cuando lo excluyes, es muy fácil, como en la guerra, ¿no? Empezar a demonizar y después ya deshumanizar. Y por tanto es muy fácil ejercer toda la fuerza contra esos actores. Qué interesante, ¿no? La importancia también, ¿no? de los discursos, ¿no? Para la articulación de esto, de la justificación. Te haría dos preguntas. La primera,
Pero la primera vamos a dejar para el final, que es un poco el ver, ¿no? Por dónde puede caminar esto. Antes de ello, vamos a movernos a la política internacional en el sentido de qué posición han tomado respecto al golpe de Estado, a lo que acontece en Túnez en estos últimos meses, pues otros actores como la Unión Europea, España, Estados Unidos, eh, otros, no sé, otros países que se hayan, Turquía, no sé si ha dicho algo al respecto, de los vecinos regionales, es decir, ¿cuál es un poco la posición en este sentido de los demás países respecto a esto? Bueno, pues hay una polarización total. Los vecinos de la región me refiero al Magreb, han cerrado filas en torno a Kais Saied. De hecho, están estrechando más la relación con Túnez, precisamente directamente con el presidente. Si nos vamos a los Claro, países... perdona, Guadalupe, eso entiendo que es, pues, si se corta el experimento democrático, la salvaguarda también para nuestros propios regímenes, ¿no? Entiendo que por ahí es por donde irá. Absolutamente, absolutamente, incluso, y esto no es sorpresa, bueno, países del Golfo Pérsico que hasta ahora tenían una relación, bueno, no especialmente notable con Túnez, de pronto han abierto vías de cooperación y financiación importantísimas con Túnez, precisamente porque les beneficia. ¿No? Les beneficia por una parte les beneficia la explotación del experimento económico y por otra parte porque les beneficia, y aquí entra ya más componente ideológico, la limitación de movimiento que esto supone para el partido islamista de Nasser. No podemos olvidar que buena parte de los países del Golfo Pérsico y otro de la región del Magreb pues tienen al menú político y todas las versiones de hermanos musulmanes pues bajo la lupa como enemigos, ¿no? Principales enemigos a abatir. Por lo tanto, ahí está ese interés. Dentro de fuera del mundo árabe, pero dentro de la región de Oriente Próximo, Turquía ha sido y Qatar han sido los únicos países que han alzado un poco la voz y han llamado golpe de Estado, ¿no? a los últimos acontecimientos. Pero bueno, precisamente por las relaciones políticas que hay con el movimiento islamista en Gaza. Claro. Una cuestión. Y luego, si nos vamos ya a Occidente, el grupo de G7... Perdona, Guadalupe, una respecto a eso que creo que es muy interesante, la relación de Nafta con estos otros estados, ¿cuál ha sido en estos años como, podríamos decir tal vez como proxy, como actor proxy, ¿no? Hay que ir instrumentalizado, ¿no? Es simplemente una... ¿Te refieres a Turquía y Qatar? Sí, a los que mencionabas. ¿Cuál ha sido, o por qué estado ha Alianza, pasado? sí, alianza y cooperación total. Sí, sí. Muy buenas relaciones a ese respecto. Peores relaciones, por ejemplo, con Arabia Saudí o Emiratos Árabes, no malas relaciones, pero no tan, digamos, próximas, ¿no? O con tanta complicidad. No, y que encaja además con la estrategia de estos dos países, cada uno en sus respectivos ámbitos de influencia por ganar peso en la región. Pues sí, ¿no? Si puede ser a través de la instrumentalización, del apoyo a un partido político, pues... Claro, de hecho, en el Parlamento tunecino, que rara vez se habla de política exterior, cuando se hablaba de política exterior en la última década, siempre se hacía alguna mención y esto desde los grupos de la oposición, a la intención de Nagla de vender el país a intereses de terceros actores, que ahí lo dejaban, ¿no? Pero se referían básicamente a Turquía y Qatar. El partido islamista tiene un peso, o podría tener un peso, claro, en esa relación. Sí, te ibas a comentar sobre los países del G7 y te he interrumpido. Sí, han cerrado todo fila en defensa de la vuelta a la situación o a la normalidad constitucional previa al golpe de Estado. Bueno, todos de alguna manera han expresado especial preocupación, ¿no? Por el desarrollo de los acontecimientos. Al principio pensaron que realmente iba a ser una situación interina, ¿no? Muy limitada en el tiempo.
Pero a la vista de los acontecimientos después de septiembre y viendo el derrotero que hay, básicamente lo que insisten ahora al presidente de la República es que, por favor, abra vías de negociación con la sociedad civil y otros actores políticos, ¿no? Para llegar a un entendimiento en el proceso de cambio que Kais Saied quiere liderar, que al menos sea inclusivo, que sea dialogado, porque de otra manera, si no, pues la deriva o hacia el autoritarismo pues es muy probable. Uh-huh, uh-huh. Y, y respecto, perdón, me quedo sin voz el curso. Respecto a, por un poco ahondar en esta, la Unión Europea, que en todos estos años ha sido criticada en unos casos por una agenda demasiado pragmática, se ha dicho, es decir, de asumir el statu quo, por falta de ambición o no, cortoplacismo, en fin, todas estas críticas, y también algunos de los países, pues estoy pensando en España, pero no únicamente, o Francia o Italia, no sé si al respecto merece la pena reseñar algún punto que podamos entender esa. Bueno, la Unión Europea ha dicho que sigue estando interesada en mantener la vía de cooperación que tiene con Túnez. Lógicamente hay mucho interés en juego, ¿no? A nivel de seguridad, de control de fronteras, especialmente. Pero también han dicho que la asociación especial que la Unión Europea tiene con Túnez en gran parte depende de que Túnez siga demostrando progreso a nivel de democratización. No podemos olvidar que la Unión Europea en sus relaciones con los socios de la orilla sur del Mediterráneo tiene en los últimos años sí ha ejecutado de manera muy clara la triple condicionalidad de más cambio liberalizador o democratizador significa más recursos económicos o más cooperación financiera, más movilidad de nacionales y más apertura al mercado de la Unión Europea. Y precisamente con Túnez, hasta el año pasado se ha estado dedicando mucha energía a abrir más la cuestión del mercado, ¿no? Tanto tunecino como europeo, la relación comercial, pero hay mucha suspicacia en Túnez al respecto. De manera que esas negociaciones se han quedado paralizadas y, bueno, pues la Unión Europea de momento lo que insiste es en la necesidad de la estabilidad por la vía de la normalidad constitucional. No se ha expresado más allá. Y voluntad de seguir cooperando en todos los terrenos. Ahora, también ha llamado la atención sobre que todo es revisable en este momento, ¿no? Las condiciones de la cooperación. A ese respecto, Josep Borrell ha sido muy crítico, ¿no? Muy claro, muy contundente en sus manifestaciones. Pero, ¿cómo interpreta esto la presidencia de la República de Túnez y cómo lo vende a la sociedad tunecina? Bueno, pues que la Unión Europea está encantada y apoya totalmente el giro, ¿no?, político que se ha dado. No está recogiendo la prensa realmente, o algún tipo de prensa no está recogiendo el discurso real de la Unión Europea. Otra sí. Entiendo. ¿Crees, a propósito de un par de las ideas que decías sobre la Unión Europea, te pregunto un poco por tu valoración, que la relación de la Unión Europea respecto a Túnez, quizás en sentido más amplio el Magreb, está, como algunas veces se le acusa, muy securitizada? Es decir, que priman las cuestiones de control migratorio, control de fronteras, terrorismo, sobre otras políticas, o no, o crees que se trata de mantener una suerte de equilibrio. No, sí, está totalmente secularizada, pero no solo para el caso de Túnez. Yo diría que toda la política exterior de la Unión Europea en el Mediterráneo es así, ¿no? Bueno, pues por cómo ha ido evolucionando la propia evolución de la política europea de cooperación, no era así, o no, digamos, no era tan así hace una década. Luego se relajó un poco con el modelo de paz y seguridad y prosperidad compartida,
Pero las últimas revisiones de la política exterior van en la línea a través de la securitización. Bueno, porque la Unión Europea, en parte, la lógica que tiene es proteger sus propios intereses, y cuando ve que la situación de seguridad se deteriora en su entorno más cercano, o hay indicios suficientes para pensar que ese deterioro va a tener consecuencias luego sobre la Unión Europea, pues el giro pues lamentablemente es muy natural, muy lógico. Ya, entiendo, claro. Esto creo que es importante, ¿no? Este punto respecto a la construcción de una política, ¿no? Exterior, más allá, que en definitiva no es ni más ni menos que el resultado, ¿no? De las distintas posiciones de todos los Estados miembros, ¿no? Por otro lado, y cuáles son sus preferencias, más allá de lo que Borrell pueda decir o dejar de decir, ¿no? Que creo que esto es Claro, la lucha contra el terrorismo y el control de la migración irregular son cartas que la Unión Europea pone sobre la mesa cada vez que se reúne con Túnez, ¿no? En distintos foros. Es lo que le pide, es lo que la Unión Europea le pide a Túnez. Compromiso a ese respecto. O sea, en este sentido está bastante claro. Antes de pasar a esa última parte, poco de tendencia, vamos a mirar al futuro. Sí me gustaría preguntarte por un actor que a mí personalmente me interesa mucho, pero bueno, yo creo que también a muchos de quienes nos escuchan pues también les resultará interesante, porque además se ha mencionado por no caso, y me refiero al papel del ejército, ¿no? Se habló en su momento como las Fuerzas Armadas tunecinas, hace 10 años, pues fueron un facilitador de la transición, ¿no? Aunque fuera por comisión por omisión, porque se abstuvieron de intervenir. En ese equilibrio, quizás esto lo puedas explicar tú mucho mejor, ¿no? Que existía entre el aparato de seguridad policial y las Fuerzas Armadas, ¿no? Siendo el primero el verdadero valedor del régimen. Y parece, ¿no? Que eso tuvo un papel en que las Fuerzas Armadas, el ejército, decidiera abstenerse, ¿no? De intervenir y de dejar transcurrir el proceso, la revolución y el proceso de cambio político. 10 años después, ¿cuál ha sido la posición del ejército y qué opinión te merece este actor en particular, las Fuerzas Armadas, pues en Túnez, en su proceso y quizás también en la región, podemos decir más de otros países, pero bueno, por centrarlo en Túnez, que es el protagonista hoy en el episodio? Pues mira, Alberto, no sé si te agradezco o no que me hagas esa pregunta, porque en realidad yo creo que una de las principales claves para entender cómo han evolucionado los acontecimientos en los últimos meses y los posibles escenarios de futuro que se abren en el corto y medio plazo está en el papel del ejército en Túnez. Es fundamental. Y curiosamente, en la prensa tunecina, en las universidades tunecinas, en los think tanks internacionales, no en la academia a nivel global, no se está hablando del ejército. No se habla. ¿Y eso en este caso es bueno o eso es malo? Yo creo que sencillamente hay mucha incertidumbre y mucho desconcierto, sobre todo desconcierto, porque en el ADN del ejército, de las Fuerzas Armadas de Túnez, está el principio de neutralidad política. Pero tanto es así, por tradición, que ni siquiera los militares tienen derecho a voto, ¿no? En Túnez. Por primera vez han tenido derecho a voto en elecciones, pero en elecciones municipales, en el 2018. Nunca antes habían tenido derecho ni siquiera a expresar una opinión política a través de las urnas. Y lo curioso es que solo la minoría acudió a votar en esa elección, ¿vale? Y la sensación era, bueno, el Parlamento aprobó la reforma electoral que ellos pudieran votar, pero no era una demanda que surgiera del ejército, realmente de forma mayoritaria. Entonces, el carácter apolítico, básicamente, del ejército en Túnez es una nota que ha sido constante hasta ahora. Como tú decías, en la revolución, básicamente fue un facilitador porque cuando recibieron la orden de abrir fuego contra los manifestantes, directamente se negaron a obedecer esa orden y llevaron los tanques de nuevo a los cuarteles.
por omisión, como tú has dicho, fue un facilitador por omisión. En este caso, del golpe de Estado constitucional, no hemos visto esa omisión, porque una de las primeras decisiones del presidente de la República, Kais Saied, tras anunciar la nueva medida del 25 de julio, fue ordenar que tanques rodearan el Parlamento de Túnez. Y lo hizo porque los partidos políticos con representación en el Parlamento, especialmente los que sostenían al gobierno, decidieron desobedecer la orden, acudir al Parlamento e intentar tomar las riendas de la situación. Y el ejército le impidió el acceso. Aquí no hemos visto esa omisión. Hay otra particularidad, y es que en los últimos meses, antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado, cuando Kais Saied ha aparecido ante los medios de comunicación para dirigirse a la nación, ¿no?, con mensajes presidenciales, lo ha hecho siempre rodeado de élites del aparato militar. Pero... De manera que es otro indicador de que no está habiendo esa omisión. Claro, eso es interesantísimo, pero ¿y eso no rompe que el presidente Saed en sus comunicados desde entonces aparezca acompañado del Estado Mayor y todo esto? Absolutamente. ¿Eso no rompe el principio de neutralidad que comentabas? Rompe o sea total. que entonces se está dando ahí un giro, ¿no?, respecto al papel de... A ver, es verdad, si nos ponemos, digamos, hilamos fino, que cuando el ejército decide hace 10 años no intervenir, también está tomando una posición política, ¿no? Claro. Es decir, también esa idea de neutralidad la está rompiendo, o sea, no podemos tampoco ser naif, ¿no? Pero me parece interesante, ¿no?, que ahora decide ese respaldo expreso, ¿no?, visibilizándolo, ¿no?, hacia el presidente. Sí, como obediencia de las órdenes presidenciales, porque el presidente de la República es el jefe de, que supuestamente tiene que marcar la dirección de la seguridad nacional. Sí, porque recae, ¿no?, es el comandante supremo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que no debemos olvidar el aspecto sociológico de las Fuerzas Armadas en Túnez también, no está solamente el elemento constitucional o político. Los primeros sondeos que aparecieron tras el inicio del golpe de Estado del 25 de julio dicen que casi el 90% de la población tunecina respaldaba la iniciativa del presidente. Hoy por hoy, en los últimos sondeos que aparecieron hace una semana apenas, ya el nivel de apoyo se ha resentido, están en el 70 y poco, en apenas dos meses después. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. La forma de comprender la situación social y económica de las bases, sobre todo de las bases de las Fuerzas Armadas, no es tan diferente al del resto de la sociedad. Yo creo que ahí no podemos olvidarlo. Pero vamos a ver qué pasa, si sigue deteriorándose la popularidad del presidente o el presidente toma medidas más notoriamente autoritarias, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero ahí hay otra cuestión de fondo, y es que ¿cómo podría reaccionar el ejército a ese respecto? Negándose a obedecer, o daría un paso más. A ver, el ejército en Túnez, en su ADN nunca ha ocurrido, podría llegar a ver, pero sería raro que ocurriera casi en cine negro, que participara de alguna manera en un golpe de Estado contra el poder establecido. Eso sí lo hemos visto en Marruecos, lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto en países vecinos, pero en Túnez no, sería la primera vez. Si va a haber un cambio, o digamos, una oposición frontal, un cambio forzado frente a el proyecto que tiene Kais Saied para Túnez, resultaría muy extraño que surgiera de las filas militares. Muy raro, muy raro. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, el ejército, a partir de ahora, su posición como actor, por tanto, lo que apuntas es o sigue respaldando explícitamente, pero esto rompería con todo esto que señalas, con esa tradición, o vuelve a esa parte de dejar de obedecer quizás órdenes, que entendiera que van contra ese espíritu de... Entiendo, por tanto, evidentemente, que en esas acusaciones de contra todos del presidente Saed, el ejército, por supuesto, ha quedado fuera, ¿no?, de esa crítica a que están rompiendo con el espíritu. O sea, porque mencionabas que también incluso ha atacado, ¿no?, a
criticaba al aparato de seguridad, ¿no? Lo mencionabas al inicio, pero las Fuerzas Armadas han quedado fuera de esa crítica, ¿no? Como tal. Absolutamente, absolutamente. No, muy interesante los avances. Dabas unas pinceladas al final sobre hacia dónde puede ir en relación a Fuerzas Armadas en concreto. Yo abro aquí un poquito más la pregunta. El golpe de Estado en Túnez desde julio de 2021, que no te voy a decir qué va a ocurrir, porque eso no se puede saber, para eso lo hablamos mucho en el episodio primero sobre perspectiva, pero sí qué factores, qué fuerzas motrices hay que observar, hay que tener en cuenta desde tu punto de vista para, bueno, pues para intuir por dónde puede ir el avance, ¿no? En el desarrollo político en Túnez en los próximos meses. Los drivers, ¿no? Sí, los drivers, efectivamente. vamos a no jugar a futurólogos, pero sí a ver qué claves analíticas podemos tener en cuenta, ¿no? Porque yo creo que, como esta que mencionabas, ¿no? Que me parece además súper interesante, ¿no? La posición del ejército, pero hablamos qué tenemos que estar, qué tenemos que tener en cuenta. Sí, desde luego la posición del ejército. Otra cuestión importante es la capacidad de presión que pueda ejercer Estados Unidos y la Unión Europea. Hay una cuestión también fundamental y es la propia deriva de la pandemia COVID. Una de las fuentes de legitimación social de Kais Saied tiene que ver con la gestión en la distribución de vacunas. Si de pronto las vacunas, y de hecho el éxito de vacunación ha sido muy importante en Túnez, pero si de pronto las vacunas dejan de ser efectivas porque frente a una nueva cepa, o si Túnez deja de tener capacidad de provisionarse de más vacunas necesarias, y por lo tanto eso afecta o genera una percepción social de mala gestión de la pandemia, Kais Saied va a perder muchos puntos de popularidad. Y vamos a ver entonces si lo que ahora es una polarización social entre una inmensa mayoría que apoya a Saied y una minoría que está en contra, y de hecho ya ha generado una plataforma y salen a manifestarse, de manera muy limitada y coartada, porque el aparato de la policía impide según qué manifestaciones, pero podríamos llegar a una polarización total de 50-50, ¿no? De la sociedad, o incluso mayor peso por parte de los detractores de Kais Saied. Veríamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la deriva de la pandemia y su impacto en las condiciones sanitarias y también en las condiciones económicas del país va a ser muy importante. Creo que va a ser importante también que mirar la decisión del Fondo Monetario Internacional sobre si dar un nuevo préstamo a Túnez o no. Hay un año y medio de negociación entre Túnez y el FMI sobre a cambio de qué condiciones Túnez podría recibir el préstamo necesario para no llegar a la bancarrota. Algunos ya hablan de posible bancarrota en cuestión, si las condiciones no mejoran, en cuestión de un año. Quizá no tan duro como Líbano, pero por ahí, ¿no? Por ahí la deriva puede ser muy, muy negativa. Sobre todo a raíz de la pandemia. Bueno, pues está ahí la negociación de las condiciones, y todos sabemos que el FMI exige condiciones de reforma de política fiscal y económica que suelen ser muy impopulares, ¿vale? Cómo, por lo tanto, un presidente populista, con un golpe de Estado populista, va a poder sostener esa popularidad, ¿no? Si de verdad él se compromete a implementar esas medidas. Y si no se compromete, probablemente el FMI no dará ese préstamo. Y si no da el préstamo y el país entra en bancarrota, ¿cuál va a ser la reacción de la sociedad? Por lo tanto, ahí hay otro driver de tipo económico, financiero a nivel internacional que es muy importante. Y yo creo que finalmente también hay que observar la capacidad estratégica de coalición que tengan las fuerzas de oposición a Kais Saied. Hasta ahora hay una fractura muy importante entre islamistas y no islamistas. Si son capaces de articularse y dialogar o no,
pues ya lo hicieron en el pasado, en tiempos de Ben Ali hubo un intento, pero al final se vino abajo. ¿Sería capaz de hacerlo otra vez? Y frente a Cádiz ayer. Bueno, está por ver, pero en principio yo diría que son los elementos a observar de manera más importante. Muy relevante, y no sé si por sesgo profesional o de formación profesional, pero creo que por tanto lo que comentabas hace unos minutos acerca de la posición que tomen las Fuerzas Armadas en algunas de estas es fundamental, de inflexiones críticas, claro, va a ser importante, ¿no? Como facilitador, por usar el término que empleaba antes, o al revés, o como garante de, ya veremos qué garantiza, ¿no? Lo que después de todo este análisis tan exhaustivo que has realizado, ¿no? Lo apuntas, ¿no? Que creo que la soledad del presidente Sáenz, por tanto, si no tiene esos a nivel interno también apoyos suficientes, ¿no? Pues puede estar ahí parte de la clave de la resistencia o no, quien le apoye, ¿no? Las coaliciones que pueda entretejer con otros actores. Sí, él mismo se está trabando un poco una propia trampa, ¿no? Sí, se está haciendo su propia trampa, y es que ese afán por concentrar y personalizar el poder al final pasa factura. Cuando todo va bien, es perfecto, ¿no? Esa personalización del poder lo que lleva a incremento del nivel de popularidad y por tanto a arrasar en próximas elecciones. Pero cuando todo va mal, ese afán por personalizar el poder político le va a pasar factura. Pues Guadalupe, llevamos algo más de una hora, fue interesantísimo, seguiría preguntándote, pero me has dicho que también tienes una agenda complicada, la burocracia y la gestión universitaria, que también son máquinas de aprisionar el tiempo. Amantes exigentes también. Sí. Totalmente, así que voy a ajustarme a tu petición, que muy amablemente el estar con nosotros en este rato, que ha sido muy interesante. Creo que hay muchas claves para un país que es por sí mismo es relevante, lo señalabas, también para la región y por consecuencias más que evidentes, ¿no? Respecto a sus vecinos del norte y del sur. Entonces creo que más que oportuno este análisis de la situación de este golpe de Estado y la situación, valga la redundancia, pues en el país y qué tenemos que observar en los próximos meses. No sé si quieres algún último apunte, Guadalupe, o con esto... Bueno, agradeceros este rato de reflexión compartida, de complicidad y lanzar el guante dentro de un año, vamos a ver, invitadme de nuevo. Oye, pues nosotros con muchísimo gusto que seguiremos, estamos planificando, programando en los próximos meses, así que creo que ese puede ser buena excusa a quienes nos escuchan. El recordatorio de que siempre pues los likes, los subs, las estrellitas en las plataformas de iVoox, YouTube, iTunes y todo esto, pues siempre más que bienvenido, y los comentarios porque nos enriquecen. Y pues sí, Guadalupe, quedamos para quizás dentro de un año a ver cómo ha evolucionado y nada, un placer, gracias. Gracias, sobre siempre.